Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de que viene un examen de emisión San Marcos con respecto al curso de aritmética. Nos dice el problema que una bomba eléctrica demora diariamente 8 horas en llenar un reservorio de agua. Bueno, esto se da cada día cuando el reservorio se había llenado hasta un cuarto de su capacidad. La bomba comienza a fallar y disminuye su rendimiento en 2/3. Y se mantiene así hasta llenarlo. ¿Cuántas horas en total tardó en llenar el reservorio dicho día? Bueno, notamos que este problema es un ejercicio con respecto a la parte de conjunto de los números racionales, ya que aquí vemos fracciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos el siguiente ejercicio? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner por acá. Mm, ¿Sí? Ya está ya. Sería así. Resolución. El conjunto de números racionales. Vamos a empezar a hacer el problema de la siguiente manera. El problema nos dice que tenemos, bueno, aquí vamos a poner, como no sé cuánto es la capacidad del tanque, aquí vamos a poner como punto número uno la capacidad del tanque. La capacidad de dicho tanque lo vamos a poner como T. Entonces, para nosotros T va a ser la capacidad del tanque. Dice que demora 8 horas en llenar dicho tanque. Si demora 8 horas en llenar dicho tanque, eso implicaría que por cada hora o en una hora, va a llenar la octava parte de su capacidad. Por lo que aquí voy a colocar T dividido entre 8. Si demora en llenar el tanque en 8 horas, quiere decir que en una hora va a comenzar a llenar la octava parte de su capacidad. Bien, dice que a cierto día, cuando el reservorio se había llenado hasta un cuarto de su capacidad. Bueno, aquí lo vamos a poner así. Si comenzó a llenar hasta un cuarto de su capacidad, o sea, lo llenó hasta un cuarto de su capacidad, aquí vamos a poner la cuarta parte de T. Esto que vemos acá, ¿en cuánto tiempo lo habrá hecho? A ver, si la octava parte lo hace en una hora, la cuarta parte sería pues en 2 horas. Por aquí voy a colocar 2 horas. Eso quiere decir también que me faltaría por llenar, me falta. Como aquí tenemos un cuarto, la idea es simplemente que todo te dé uno, que te dé un cuarto, quiere decir que me faltaría 3 cuartos de la capacidad. Lo hacemos así porque un cuarto más 3 cuartos me sale uno. Correcto. Como estamos trabajando con fracciones y el total te da siempre uno, un cuarto más 3 cuartos pues te da uno. Ahora nos dice que su rendimiento disminuye. Dato importante. Disminuye su rendimiento. Aquí vamos a poner disminuye el rendimiento. ¿Cuánto es lo que disminuye de rendimiento? Según el ejercicio, esto disminuye hasta 2/3. 2/3. Eso quiere decir que el tanque todavía va a seguir trabajando, trabaja, trabaja con respecto al llenado, ¿sí? Para llenar dicho tanque. Si rendimiento 2/3, quiere decir que solamente va a rendir lo que le falta, o sea, 1/3. ¿Cómo lo sacamos eso? Sería pues simplemente al 1 menos 2/3. Y eso me sale 1/3.
Ahora, vamos a poner, por ejemplo, que sea lo que nos pide a nosotros es el tiempo, porque dice cuántas horas. Que sea, por ejemplo, X, vamos a definir acá X. Nuestro X va a ser el tiempo que falta por llenar. Tiempo, tiempo que falta por llenar. Lo vamos a definir así, tiempo que falta por llenar. Bien, nuestro tiempo que falta por llenar, aquí vamos a poner X, X. Bueno, en este caso, nuestro rendimiento solamente es de un tercio. O sea, nuestro X va a ser llenado, pero solamente va a trabajar un tercio. Colocamos aquí una multiplicación por el simple hecho que el tiempo y el rendimiento tienen una relación inversa. Ahora, la pregunta es, pero X tercios, ¿pero de cuánto? Del tiempo que demora en llenar por hora. La capacidad que demora en llenar por hora lo tenemos en la parte de arriba, y eso es T octavos. Aquí vamos a poner T octavos. Y todo esto, por condición del ejercicio, todo esto va a ser igual a, en este caso, por ejemplo, el tiempo que le falta por llenar. El tiempo que le falta por llenar, la capacidad que le falta sería 3 medios de T. Claro, porque le falta por llenar una capacidad de 3 cuartos de T. Entonces, ¿qué más se coloca a nosotros? 3 cuartos de T. Aquí comenzamos a simplificar. Se va el T con este T. Y de aquí tenemos que nuestro X, ya despejando, sería 9, octava 2, 18. Acá el valor de X nos sale pues 18. Nuestro X sería igual a 18. 18 horas. Entonces, el tiempo que le falta por llenar es 18 horas. Pero el problema no me pide eso. Lo que nos pide el problema es cuántas horas en total tardó en llenar el reservorio en dicho día. El tiempo total. A nosotros lo que nos pide en realidad es el tiempo total. Aquí vamos a poner tiempo total. Nuestro tiempo total sería igual a el tiempo que demoró en llenar una cierta cantidad, que eso es 2 horas, 2 horas, más el tiempo que demoró en llenar la parte que le faltaba, que es 18 horas. Eso quiere decir que el tiempo total sería aquí 20 horas. Bien, entonces la clave aquí sería la letra E. Letra E. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar, en este caso, nuestro contenido para mayor información y mejorar tu preparación académica. Nos vemos en los siguientes días, en los siguientes videos. Hasta pronto.